can make it, my friend. You always survive. The honor should be yours. As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will live. Eliminadas las potencias fascistas, se llegaba al final de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias ideológicas en el mundo se reducían a dos: el capitalismo, cuyo liderazgo se encontraba en Estados Unidos, y el socialismo, cuyo liderazgo se encontraba en la URSS. El capitalismo tenía por principios básicos la libertad de la industria y comercio, el predominio del mercado, la propiedad privada de todo tipo de bienes y una escasa intervención del Estado en la vida económica. La existencia de clases contrapuestas y las diferencias de riqueza eran una consecuencia de su sistema económico. Por su parte, el socialismo o comunismo propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía de ser planificada y controlada por el Estado, cuyo objetivo era la desaparición de las clases sociales, de las desigualdades y de la explotación. El socialismo proponía un sistema sin partidos libres ni libertad de opinión, con una planificación de la vida política y un férreo control por parte de los partidos únicos de tipo comunista. Estados Unidos y la URSS sabían que era necesario asegurarse con el apoyo o control del número más amplio de países, para así mantener un permanente y constante enfrentamiento. Es así como surge la Guerra Fría. Estrategias tomadas por ambos bandos. Estados Unidos intentó aumentar su influencia en Europa. Para ello, aumentó el número de tropas y procedió a instalar bases militares en diversos lugares. Considerando que la reconstrucción europea constituía la mejor arma contra el avance del comunismo, se presentó el Plan Marshall, un plan que ofrecía una ayuda en forma de créditos y donaciones, que debía repartirse entre los países que lo aceptasen. Además, se creó la Organización Europea de Cooperación Económica. Por su parte, la URSS creó el Cominform, una organización que señalaría a los partidos comunistas de Europa la estrategia a seguir en cada momento. Alianzas militares en los bloques. Estados Unidos tejió una red de alianzas y pactos militares para aislar y rodear a la URSS. Entre ellos, el Pacto del Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Así se originó la OTAN, organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington. En respuesta, la URSS creó la Comecon, una organización económica del bloque socialista. Y en 1955, el Pacto de Varsovia, que unía a la URSS y los países del este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Conflictos de la Guerra Fría. El bloqueo de Berlín. Ya que Berlín fue dividido en 4 zonas, 3 de estas pertenecían a los aliados, y la restante pertenecía a la URSS. Como Berlín se encontraba en el territorio comunista de Alemania, la URSS llevó a cabo el bloqueo de Berlín,
donde impidió la comunicación de la Berlín capitalista con el resto de la Alemania capitalista. Para solucionar esto, Estados Unidos decidió hacer un puente aéreo, por el cual los suministros iban por aire hasta la Berlín capitalista. La Guerra de Corea. Cuando Japón fue finalmente derrotado en la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupada por las tropas rusas y el sur por las estadounidenses. Sin embargo, nunca pudo unificarse el territorio de las dos Coreas. En 1950, Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur, ya que ésta poseía más recursos agrarios, en contraste con la riqueza industrial que poseía Corea del Norte. La ONU condenó la agresión y se enviaron tropas norteamericanas a la zona. Sin embargo, para evitar la expansión del conflicto, se finalizó con la paz de Panmunjom en 1953, que consolidó la división de las dos Coreas. La Guerra de Vietnam. Vietnam se dividía en dos estados. El dirigente comunista de la Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, anunció su decisión de enviar tropas para conquistar Vietnam del Sur. Su régimen se había negado a realizar las elecciones previstas para una posible reunificación. Este conflicto llegó a grandes escalas, ya que Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la URSS. Esta guerra llegaría a tener una duración de casi 20 años. Luego de muchas conversaciones, en 1973 se concluyó con la firma de los Acuerdos de París, que concertaron un alto al fuego y el fin de la ayuda militar de los Estados Unidos. Finalmente, se completó la retirada estadounidense y en abril de ese año, una ofensiva de tropas norvietnamitas consiguió entrar en Saigón y proclamar la unificación de todo el territorio bajo un gobierno comunista. El conflicto de Camboya. En Camboya aparecieron los Khmer Rojos, brazo armado del Partido Comunista de Kampuchea. Que iniciaron una guerra de guerrillas contra el gobierno militar de derechas y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización. Este gobierno contaba con el apoyo de Estados Unidos, pero tras la retirada de Vietnam, los Khmer Rojos ocuparon la capital de Camboya y empezó una sangrienta dictadura. El conflicto del Canal de Suez. En Egipto, la monarquía fue derrotada. Una vez derrocada la monarquía en Egipto, se instaló una república presidida por Gamal Abdel Nasser. Nasser decidió nacionalizar el Canal de Suez, una de las vías de tráfico marítimo más importantes del mundo, controlada por los franceses y británicos. En respuesta, Francia y Gran Bretaña, ayudadas por Israel, ocuparon militarmente la zona, pero por el apoyo soviético a Egipto, Estados Unidos sugirió a sus aliados retirarse de la zona. Crisis de los misiles en Cuba. Al perder a Estados Unidos a Cuba, la URSS no tardó en ofrecer su ayuda al régimen castrista, y en 1960 ambos establecieron relaciones comerciales. Esto provocó una tensión entre Estados Unidos y Cuba, que se agravó cuando Estados Unidos descubrió
que Rusia quería instalar en la isla misiles nucleares que apuntaran hacia Estados Unidos. Detectado esto, Estados Unidos procedió a hacer un bloqueo naval de Cuba. Tiempo después, Khrushchev decidió cancelar el envío, y Estados Unidos retiró el bloqueo naval de la isla. Los primeros signos del deshielo. Al llegar Nikita Khrushchev al control de la URSS, denunció públicamente los errores y crímenes del estalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización. El Congreso aprobó unas nuevas directrices en política exterior que proponían la coexistencia pacífica entre los bloques, la no exportación de la revolución y la posibilidad de acceder al socialismo por diversas vías, incluida la democrática. Por su parte, en Estados Unidos los cambios fueron más lentos. El presidente Eisenhower, que no cambió la política exterior, introdujo pequeñas reformas y apartó del gobierno a esos anticomunistas radicales. Pero el vuelco más importante fue la llegada de John F. Kennedy. Con su programa de gobierno, La Nueva Frontera, dio un giro fundamental en los objetivos de la administración, señalando metas de desarrollo encaminadas a disminuir la pobreza y la discriminación racial, e internacionalmente la lucha a favor de la ciencia y de la tecnología. La coexistencia pacífica. A finales de la década de los 50, Nikita Khrushchev anunció los principios de la coexistencia pacífica. Consistían en una nueva orientación de las relaciones entre los dos bloques, basada en el respeto a la integridad territorial y a la soberanía, en la no agresión y en la no injerencia en asuntos internos. Los primeros acuerdos iniciaron una etapa de relaciones directas entre los jefes de Estado de ambas potencias. En 1959, Khrushchev fue el primer dirigente soviético en viajar a Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Eisenhower. Tras la elección de Kennedy, tuvo lugar en Viena la entrevista entre los dos máximos dirigentes. Empezaron así relaciones más fluidas y establecieron un contacto permanente, el llamado teléfono rojo, comunicación entre el Kremlin y la Casa Blanca. Entre los objetivos prioritarios se encontraba frenar la carrera armamentística. Se llevó a cabo la firma de los acuerdos SALT, que limitaban el aumento de las armas nucleares, y con los nuevos dirigentes se firmó un tratado sobre la prevención de la guerra nuclear. El regreso a la tensión. A finales de la década de los 70, se produjeron nuevos focos de conflicto entre los continentes, entre ellos la intervención soviética en Afganistán, el boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú, así como el boicot de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Las intervenciones militares de Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas, como El Salvador, Honduras y otras. Además, se relanzó la carrera nuclear, con el plan de defensa estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. Problemas internos de los bloques. Entre los problemas que enfrentó el bloque comunista se encuentra la disidencia de Yugoslavia, cuyas medidas económicas, sociales y políticas se alejaron del comunismo soviético e inauguraron un nuevo modelo de socialismo, bautizado como socialismo autogestionario. En China, los dirigentes expresaron su voluntad de iniciar una nueva vía de desarrollo socialista propia y distinta a la marcada por las directrices soviéticas. En Hungría, el dirigente comunista, nombrado primer ministro, formó un gobierno con la participación de liberales y socialdemócratas, hasta entonces apartados de la vida política. En Checoslovaquia se inició un proceso de apertura y democratización, conocido como la Primavera de Praga. En este proceso se proponía el establecimiento de lo que se llamó un socialismo con rostro humano, que comportaba la libertad de expresión y una cierta democratización, pero que no ocasionaba ni el socialismo ni el Pacto de Varsovia. Entre los problemas que enfrentó a Estados Unidos se encuentra Francia, que fue uno de los estados más reticentes a aceptar el liderazgo de Estados Unidos. Estas discrepancias empezaron a finales de la década de los 50, cuando Francia se negó a someter su flota a las directrices de la OTAN, y no aceptó la sumisión de su política exterior al mando de los dirigentes de la Alianza Atlántica. Además, el papel de Estados Unidos en el mundo fue muy fuertemente cuestionado por Europa. Muchos ciudadanos europeos consideraron su intervención en Asia, específicamente en Vietnam, como una agresión injustificable. Además, su política en América Latina generó serias críticas. El final de la guerra.
A la larga, la URSS no pudo mantener el nivel de Estados Unidos, ya que la mayor parte de su economía era invertida para la carrera tecnológica, y las condiciones de vida de sus habitantes eran muy pobres. A finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80, la URSS empezó a implementar políticas que eran consideradas demasiado capitalistas. La Guerra Fría llega a su fin con el hecho más relevante, la caída del muro de Berlín, donde los habitantes de la Berlín socialista demolieron el muro que los separaba de la Berlín capitalista, demostrando su rechazo a la política comunista y su deseo de participar en la política capitalista.